En la provincia de Misiones, y no solamente en la provincia de Misiones, existe una escuelita ambulante, Camino de Tiza se llama. Y hoy vamos a recibir precisamente al profesor Julio Pereira para hablar de este trabajo muy interesante que vienen realizando. Julio, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esto que hacemos. No es solamente una cuestión de Misiones, están en otros sectores. Venimos recorriendo, o sea, de acá viajo a Tucumán, se articula con fundaciones y organismos en otro lado. Acá sí es más plenamente comunitario, no tenemos grandes articulaciones, pese a que se articula con algunos municipios. Pero sí, recorremos el país, pero está centrado en 14 comunidades en Argentina, en Misiones, perdón. ¿Cómo nace este proyecto? En realidad nace en el 2014, cuando en la localidad de Paso Los Libres Corrientes encontramos niños trabajando, comiendo y viviendo en la basura. Entonces tratamos de enfocarnos en prevenir enfermedades a través de la educación. Ahí nos dimos cuenta de las problemáticas del analfabetismo, las trayectorias discontinuas en la escuela, el ausentismo y la repetición escolar, y bueno, decidimos configurar una estrategia que fuera educativa, alternativa y complementaria a lo del Estado. Nosotros no suplantamos al Estado. No es que el nene elige o va a la escuela ambulante o va a la escuela De hecho, nosotros buscamos convencional. siempre la articulación como nexo. En este momento, por ejemplo, con la nueva gestión de la COPRODIS, del Consejo Provincial de Discapacidad, a través de la titular Antunes, hemos reinstitucionalizado varios chicos. O sea, nosotros buscamos que vayan a las escuelas públicas, estatales, que son las que garantizan los derechos. Nosotros somos de educación no formal, comunitaria, que articula la manera de que se acceda a los derechos, se reinstitucionalicen a los chicos. O sea, ¿es un apoyo para los chicos? Es un apoyo para los chicos y se articula con el Estado para garantizar, particularmente con un tipo de chicos muy particular que hay en Misiones, que son los migrantes, que son los que por la zafra de la tarefa, del tabaco, de la madera, migran. Entonces es muy difícil para muchas instituciones municipales, incluso provinciales, mantener una continuidad del trabajo. Nosotros que estamos en territorio siempre buscamos articular con el área de discapacidad de Andresito, con el área social de Capiobí. O sea, hay una lógica de trabajo complementario y alternativo. ¿Y ellos le pasan los casos, los chicos, o ustedes directamente los detectan porque tienen más o menos visibilizado algunos sectores? En realidad, ya con los años de trabajo es dialógico. Muchas veces nosotros detectamos una situación y la elevamos, muchas veces ellos nos dicen, ya que ustedes están ahí, se animan a mirar esto. O sea, se busca una articulación. No siempre se logra, también visibilizar algunas realidades no siempre es bienvenido, ¿sí? Sobre todo en el interior profundo de Misiones. ¿Qué realidades, por ejemplo? Y tenemos chicos trabajando en la basura, tenemos chicos migrantes, hay trabajo infantil, tenemos chicos, hemos encontrado literalmente personas en jaulas en Misiones. Sí, acá en Andresitos hemos encontrado gente incluso que vivía en jaulas. ¿Sí? Luego que se institucionaliza, que se conoce el caso, se arbitran las intervenciones políticas institucionales correspondientes y bueno, se resuelven determinados tipos de situaciones. Pero primeramente hay que ir a territorio. Creo que uno de los errores que está cometiendo Misiones, que para mí está a la vanguardia de las políticas públicas, es generar muchos espacios a los que la población acuda, pero no siempre hay espacios en los que se acuda a territorio. Y estamos hablando de colonias, tecoas vía guaraníes que están distantes, no estamos hablando de las que están sobre los cascos urbanos. Entonces muchas veces, aunque exista, si yo te llevo, hay una asistencia, trasladarte hasta el Samín en El Dorado es muy complicado. ¿Y en qué situación fue eso que encontraron gente enjaulada? ¿Estaban Y la muchas familia veces, que tenía así? Sí, pero no es peyorativo, es muchas veces encontrás una madre adulta mayor, con un padre ya fallecido, con un chico que ya tiene más de 20 años, con algún tipo de diagnóstico que afecta su conducta, y su conducta puede ser manifiestamente violenta y poner en riesgo a otros, y ante no saber a quién acudir y esas cuestiones, cuando la pobreza es cultural, cuando estamos hablando de padres analfabetos que no conocen marcos normativos, recurren a este tipo de soluciones. Y volvemos en el tiempo donde el discapacitado, la persona que tenía cierta discapacidad, era excluida de la sociedad, ¿no? Hasta el día de hoy Hasta lo sigue siendo mataban, así. sí, convengamos, ¿no? De hecho, habría que rever las prácticas de eugenesia en los contextos indígenas originarios argentinos. Cuando uno dice, ¿ustedes ven casos de discapacidad en los pueblos originarios? No son en proporción como fuera, habría que ver cuáles son las causales. Pero sí, hay políticas muy buenas de salud en Misiones. De hecho, se logró que la Municipalidad de Andresito, a través de la gestión del actual intendente, generara policlínicas móviles que fueran a territorio. Entonces hay buenas políticas de intervención. El problema es que la detección primaria es el problema. Muchos de los chicos que viven en las colonias, no sé, si viven en integración, está muy lejos de un casco urbano. Entonces, detectar que existen esas situaciones, después que uno institucionaliza, ¿sí? Y acuérdense que hablamos de chicos que migran entre las fronteras, cruzan todo el tiempo a Paraguay o Brasil.
Sí, en San Gotardo, Capioví, muchos de los chicos están un tiempo en Paraguay y otro tiempo están en Argentina. Entonces, la única manera que a veces hay de saber, mira, ya volvieron, están acá, es esta articulación entre el tercer sector comunitario con las políticas públicas. Claro, hay muchos chicos también que tienen documento argentino, ¿no? Porque nacen acá y se vuelven para allá y están todo el tiempo yendo y viniendo. De hecho, nosotros literalmente muchas de las actividades son en 4 lenguas. Tenemos que hablar guaraní, bueno, mi referente es Yanina, mi pareja pedagógica, y bueno, los docentes auxiliares indígenas. Después hay lugares que tienes que hablar portuñol, ¿sí? Hay zonas de frontera, y por supuesto español, y bueno, una 4ª lengua que si bien no la adoptamos de manera tradicional porque necesitaríamos referentes sordos, se utiliza la lengua de señas. ¿Sí? ¿Cómo se solventan? Camino de Tiza no necesita grandes apoyos, el único gasto real que tenemos es combustible. Después hay una campaña solidaria desde hace 10 años que la transparencia de mostrar los usos, fines y destinos de lo que compartimos nos ha permitido acceder a un banco de recursos de órtesis y prótesis. Argentinos radicados en Suiza nos becan chicos. La Asociación Educar para el Desarrollo Humano me consigue beca para estudiantes y otros docentes para que se capaciten en este tipo de abordaje. Mucha gente nos envía pañales, las bibliotecas comunitarias funcionan por depuraciones de otras bibliotecas o de gente que dice, te mando, y tenemos gente que se encarga de logística, por ejemplo en Buenos Aires, que dice, bueno, mando un camión va vacío para Iguazú, te mandamos este tipo. O sea, no necesitamos grandes recursos para funcionar, más allá del combustible. ¿Y sueldos? No, nosotros somos voluntarios. O sea, los 2 que integramos Camino de Tiza no cobramos ni recibimos nada de la gente. Es por una lógica, vivimos de otras tareas. Yo, por ejemplo, a nivel internacional tengo la oportunidad de viajar por el mundo, dar conferencias y eso de mis investigaciones, mi trabajo profesional particular, no Camino de Tiza, y vivimos de eso. Y fuiste reconocido por la ONU también. Sí, en realidad tenemos 11 premios mundiales. Capaz que el que se considera más importante fue el Premio Mundial de Derechos Humanos que recibo en Estados Unidos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Premio que recibieron Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela. Wow. Y sin embargo llegué acá y presenté una nota en el Ministerio de Derechos Humanos y nunca fui recibido. Esas cuestiones sí son las que a veces uno critica o interpela. ¿Sí? Pero uno, profeta en su tierra, como dice el dicho, ¿no? Más que eso, no, porque yo entiendo que las políticas públicas y la gestión de misiones está a la vanguardia en Argentina con una identidad propia. Entonces. Son funcionarios con nombre y apellido. Cuando si alguna vez me escuchan criticar o cuestionar algo, estoy dando un nombre. No puedo decir que el sistema falla o que las políticas públicas no hay innovación o que no hay leyes que acompañan la creación del ejemplo que estaban ustedes hablando antes. Hay un ministerio que trabaja las cuestiones propias de la adicción en un contexto tan particular como Misiones, ¿sí? De narcotráfico, contrabando. Y más allá de las políticas públicas somos muy permeables. Las fronteras de Misiones, tanto por el río Paraná, por el río Uruguay, por la triple frontera, más allá que generes políticas públicas, es algo que va a seguir aconteciendo. Entonces, tener este tipo de políticas públicas son muy importantes. A veces te encontrás, sí, con funcionarios, que yo particularmente hablo de ineptitud, porque en conocimiento de situaciones priorizan la burocracia, yo le digo burocracia con doble R, antes que la acción directa para solventar algo. Y eso puede llegar a terminar con casos de mortalidad infantil. Julio, ¿y cómo es la recepción que tienen de parte de los adultos cuando se encuentran un caso de chicos así? ¿Los padres entienden, buscan por ahí que el hijo pueda estudiar, pueda continuar con los estudios? La lógica de Camino de Tiza es, vamos donde nos piden ir. O sea, ya llegamos con esa ventaja que el que nos invita, ya sea a través de un cacique, un coordinador de un SIC, un maestro rural o de frontera, nos presenta un caso, él nos presenta y nos genera el vínculo. Entonces, cuando nosotros llegamos, preguntamos, bueno, ¿qué esperan ustedes? Nosotros, pila de veces, el objetivo es la capacidad instalada. Es decir, es formar a la persona para que entienda y atienda la situación de sus hijos. Cuestiones de higiene, usar un nebulizador, un colchón antiescara, evitar un problema de higiene como la pediculosis, la tungiasis, la leishmaniasis, ¿sí? Todo el tema de la zoonosis y parasitosis que pueden afectar de una manera distinta a un chico que es inmunosuprimido por el tipo de condición o diagnóstico que posee. Entonces la idea nuestra no es solo que estudien, nuestro labor educativo es dejar cuestiones que tengan que ver con la vida diaria. ¿Sí? Cuando vamos a determinados lugares, bueno, mira, esto es un vector patógeno y trabajamos la prevención del dengue o la transmisión de la leishmaniasis, que un chico no se nos intoxique, se nos queme o se electrocute. Cuando hay algún peligro de inundación en un contexto, explicar lo que puede abarcar. No suplantamos la escolaridad. Sí, después buscamos la reinserción, si hubo un abandono o la institucionalización cuando no está,
para que el chico tenga su trayectoria escolar normal, con lo que implica las políticas públicas en Argentina de estar en una escuela. Vacunas, DNI, CUD, ¿sí? Nosotros somos una bisagra. Por eso, y ahora en el 2025, ¿dónde están, por ejemplo? a ver, dentro de Misiones vamos desde San Ignacio hasta Irigoyen. O sea, recorremos, llamamos comunidades atecoas, barrios o colonias. San Gotardo, estamos en Capiobí, en Garuapé, estamos en Andresito, tenemos chicos electrodependientes en Esperanza, trabajamos con chicos en Libertad, tenemos chicos en El Dorado y después ahora articulamos cerca de Pozo Azul, antes de Dos Hermanas. Recorremos ese tipo de perfiles que se les dificulta llegar Por sus patologías. ¿Sí? Claro, a ver, cuando tú tenés que movilizar a un chico que tiene tetraplegia espástica en un contexto rural, es muy complejo. De hecho, teníamos chicos que, no sé, estaban en Colonia Roca Chico, ¿sí? Y tenían que viajar a Posada durante 3 horas para recibir 45 minutos de asistencia una vez a la semana acá, saliendo a las 5 de la mañana. No tiene sentido, más vale formar a los padres, darle la herramienta, conseguirle el bipedestador, conseguirle la silla de rueda y después vincularlo institucionalmente, como ahora recientemente, no sé, Sara, que puedo citar el caso, que logró institucionalizar en nivel inicial en una escuela rural. Entonces ya está, tenés las herramientas, dotamos a los padres y lo que después generamos es una red de supervisión para que se cumpla con los tratamientos, eventualmente tenga las vacunas al día, acuda a los turnos médicos. De hecho, cuando tenemos que traerlos al pediátrico, coordinamos con las municipalidades, las áreas de desarrollo social, ¿sí? Y bueno, eventualmente nos pueden llegar a dar el combustible para que nosotros traslademos a los chicos acá y tengan todos sus estudios correspondientes, haya un seguimiento clínico médico. O sea, después que se institucionaliza se puede garantizar eso. El tema es que muchos chicos recurren a caminos de tiza como alternativa porque después que lo institucionalizaste en Andresito, de repente pum, se fue y ahora está en San Antonio. Y tenés que ir a coordinar de nuevo, que también existe ¿sí? De hecho el GPI, que es el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario del área de San Antonio, Irigoyen y Andresito, es muy bueno. Se puede articular con ellos y se pueden hacer seguimientos institucionales. Pero ¿Sí bueno, decía que hay becas y tenés chicos en todos los niveles educativos o cómo se maneja eso? a ver, básicamente hasta ahora tenemos sí, desde inicial a terciario. Las becas académicas, tenemos 2 tipos de becas conseguidas por apadrinazgo de instituciones, que son las becas académicas por el rendimiento escolar y la institucionalización, a contraprestación de calificaciones, no autismo, no observaciones y los logros, y otro tipo de becas que son más de carácter social para evitar que los chicos, por el contexto familiar, recurran a que me los lleven a trabajar a las tarefas. Entonces hay 2 tipos de becas, sí. Algunos son personas individuales que ven en lo que compartimos. Este chico, ¿quién es? Tal cosa. Bueno, yo quiero donarle la silla o quiero darle una beca para que, y bueno, después controlamos, o la intervención de Camino de Tiza, es que esa beca se utilice para el chico. ¿Sí? No, ni ludopatía, ni alcoholismo, ni otras cosas que pueden dar. Y la otra intervención permanente que hacemos, de hecho, hemos construido incluso escuelas que hoy dependen del Ministerio de Educación, del Consejo General de Educación, en contexto selvático, por ejemplo la de Cahuíporá, en la que después nosotros articulamos y estamos permanentemente para que eso no tenga un fin político proselitista o un fin de utilización religiosa. Pero bueno, ya quedó institucionalizado, eso ya, de hecho, tenemos una escuela que incluso tiene mi nombre en una de las aulas y nosotros no entramos. Eso es del Estado. Nosotros seguimos trabajando afuera. Julio, mencionabas en un momento que haces investigaciones, ¿sí? Y que eso te permite dar conferencias en distintos países. ¿En qué estás trabajando ahora con respecto a esas investigaciones? Neurociencias aplicadas a lo que tiene que ver particularmente con la didáctica, o sea, el diseño universal de aprendizaje de fundamento neurocientífico, eso gracias a beca de la Asociación Educar. De hecho, estoy dando clases en universidades también, en la Universidad Nacional de San Luis, del Comahue, y bueno, participo del programa de neurociencias de la Universidad Católica como invitado. Bueno, hago muchas investigaciones en el campo, particularmente el autismo. Yo soy autista y refiero mucho en el campo, pero de la pedagogía, no de la terapia, sino claro. la accesibilidad cognitiva en el autismo. Diseño muchos materiales que se denominan didáctica artesanal, que son de uso de bajo y nulo costo para docentes, y bueno, he tenido la suerte de que lo utilicen en el mundo, ¿sí? Aunque acá me cuesta todavía compartirlo con escuelas. ¿Por qué? Censura. Ahí... ¿Pero por desconocimiento, por ignorancia? No. Hay personajes, yo no voy a decir personas, hay personajes dentro de hecho, ganamos el premio Fundación La Nación durante la pandemia por haber sostenido la trayectoria escolar de niños con discapacidad en contextos rurales, ganando recursos tecnológicos, pedagógicos, terapéuticos para escuelas especiales, y sumariaron a los docentes por haber trabajado conmigo.
o sea, han hostigado a mi pareja. Esas son realidades también que pasan. Han mandado a quitar mi nombre de escuelas y no es el sistema, personas con nombre y apellido. Entonces cuando uno se encuentra que muchas veces hay gente con miedo articular porque tiene miedo de las consecuencias, es complejo por las cosas que uno denuncia. Sí, porque, a ver, detrás de lo que se puede ver en Camino de Tiza, de lo que no se ve, que está judicializado, se va acceso a la justicia, se lleva, hay situaciones que hay incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos de manera grosera, o están en conocimiento de las situaciones y después se agravan. De hecho, el año pasado en Andresito, literalmente una persona murió por una escara que se le salieron los órganos. Esos son casos reales. Hay que destacar lo positivo de la innovación tecnológica, pedagógica y educativa que hay en Misiones, pero también tenemos que destacar que muchas veces se elevan cartas, se mentan por mesa de entrada, tienen número de expediente y todo, y no se dan soluciones. Ahora, no creo que sea el sistema, creo que son personas con nombre y apellido. Julio, antes de terminar, recién hablábamos de la relación que tiene Uruguay con Misiones. ¿Podés ahondar un poco en eso? Muy bien, a ver, la provincia oriental fue la base artiguista y hasta el día de hoy la zona donde yo habito, el referente es Andresito Guacurarí, ¿sí? Que muchas veces lo valoramos más en esta zona. Acuérdense que en Misiones valora Andresito y acá en Corrientes lo esconden. Sí. O sea, la identidad cultural de las provincias unidas hacen que tengamos muchos rasgos culturales de compartida. Por eso, si alguna vez me ven a hablar, hablo de Patria Grande, no hablo ni de Uruguay ni de Argentina. Tiene que ver que con este tipo de ideas trascienden las fronteras, ¿sí? Somos hermanos latinoamericanos. Quizás me van a ver siempre con la bandera uruguaya de Misiones y Argentina, o que me ha pasado que en algunos lugares que recorro en el mundo me preguntan dónde es, y es mucho más fácil identificarlo a través de determinados símbolos que se asocian más al fútbol que a otra cosa que nos permiten. Pero sí, la identidad de la construcción comunitaria se comparte con las provincias del norte argentino. Para aquellos que quieran ver del trabajo, que quieran ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo tienen que hacer? Facebook, Escuelita Ambulante Camino de Tiza. Ahí pueden ver diariamente lo que hacemos, pueden ver el uso y fines de materiales y pueden también pedirnos algún tipo de intervención mientras esté dentro de lo que podemos hacer. ¿Sí? Hay cosas que a veces no se escriben, pero se nos escapan de las manos porque son planos ya, por ejemplo, médicos que no podemos introducirnos, o planos que tienen que ver con cuestiones legales que el asesoramiento pasa por otro tipo de experticia o profesionales. Debe ser muy movilizante también ver situaciones como esta, ¿no? Llegar a una comunidad y ver que hay chicos en situaciones totalmente de abandono, o ver a chicos que están judicializados y no pueden acceder a lo básico que es la educación, o quizás porque son enfermos. Nos basamos en lo que logramos, ¿sí? Si nos quedamos con eso, estaríamos ya con una situación psicológica bastante compleja. De hecho, ahora, si bien la Naciones Unidas nos reconoce, con la investigación que hace 5 años que llevamos a cero la mortalidad infantil en nuestras comunidades, en las intervenciones, nosotros seguimos perdiendo chicos, ¿sí? Porque muchos de nuestros chicos fallecen, pero no fallecen por falta de asistencia, sino propio de la característica de su diagnóstico. O sea, lo único que puede uno hacer es mejorar la calidad de vida dentro del tramo y también evitar cómo repercute en el entorno familiar. Muchas veces uno dice, bueno, escúchame, está bien, un niño, vamos a infantilizar, posee un diagnóstico o una condición, pero lo padece el entorno. Claro. La huerfandad emocional de los hermanos, la necesidad de no trabajar de los padres. Entonces, sí, nos quedamos con los logros, porque lo otro sabemos que se nos escapa. Nosotros somos una curita. Sí, somos conscientes de que podemos hacer solo esto y lo otro nos escapa, nuestras posibilidades profesionales, humanas y económicas. Pero sí, afecta. Y 2x3 uno recurre a catarsis en las redes sociales porque es la manera que uno tiene de gritar, porque ustedes son periodistas, muchas veces van a manejar muchas realidades con números, estadísticas, porcentajes. Para nosotros tiene un rostro, un nombre, una historia y un lugar. Claro. Entonces es complejo vivir con eso, sobre todo cuando vivimos en una provincia que innova tanto, pero a la vez que a veces tiene porfiaderas en la permanencia de determinados sujetos en determinados lugares, ¿sí? Entonces a veces uno dice, ¿qué pensás de Misiones? ¿Cuál de ellas? Posada está en el siglo XXIV, Capiovita en el siglo XX, Irigoyen está en el siglo XVIII. Entonces uno dice, ¿cuál de ellas? Gracias por venir, Juan. Julio. Gracias por venir. Y un saludo y felicitaciones, hermoso trabajo. Hay potate como hay por A. Yo quiero una educación maravillosa.